Hermanos, el tema del mensaje para el día de hoy es: el pecado oculto trae muerte. El pecado oculto trae muerte. Y podemos pensar, amados hermanos, en cada uno de nosotros, cómo estamos con el Señor. Y podemos pensar de la siguiente manera: ¿hemos pecado ante Dios? Claro que sí. Pero ¿hemos ocultado algún pecado ante Dios? Por supuesto que sí. Cada uno de nosotros hemos ocultado de alguna otra manera un pecado. De alguna otra manera. Ese pecado ha sido ocultado, pero sobre todo nosotros hemos creído que no pasa nada. Cavamos lo más profundo de la tierra para esconderlo a lo más profundo, pero sin embargo vivimos tranquilamente y decimos: no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque nadie lo sabe. Mientras esté todo oculto, nadie lo sabe. Nadie lo va a saber y seguimos tranquilamente andando por la vida y creyendo que todo está bien. Para las personas que no conocen del Señor, quizás lo pueden hacer, pero para un creyente no debe ser así, o no debemos pensar así, porque va a haber consecuencias en base a lo que cada uno de nosotros sembremos en esta tierra. La palabra de Dios dice que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Va a cosechar. Y Dios constantemente a través de su palabra, día a día, Él nos está hablando. Y algo que nos dice la palabra de Dios es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, de nada sirve muchas veces que por fuera nos veamos tan hermosos, nos cuidemos hasta lo más mínimo, pero sin embargo, en nuestra relación con Dios está perdida. Nuestra relación con Dios está hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque hay un pecado que todavía vivimos ocultándolo, ocultándolo y ocultándolo. Sin darnos cuenta, o nos damos cuenta y no queremos aceptar de que por encima nuestro hay un Dios todopoderoso que todo lo ve. ¿Qué es el pecado oculto? El pecado oculto, amados hermanos, es aquella transgresión a los mandamientos de Dios, que es desconocido por los demás, pero que está dañando nuestra vida integral. Ese es el pecado oculto. Aquella transgresión a los mandamientos de Dios que nadie más lo sabe, solamente el que lo causa, y sobre todas las cosas recibe un gran daño en su vida integral. Aquí hemos podido leer en estos versos, amados hermanos, de cómo Josué llega hasta este punto. ¿Por qué Josué rompe su vestido? ¿Por qué Josué se siente de esa manera? ¿Por qué Josué está actuando de esa forma? ¿Por qué Josué ha elevado ese tipo de clamor hacia Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a conocer un poco más de la historia acerca de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de entender, hermanos, de que el que se encuentra ahora liderando la nación o el pueblo de Israel ya no es Moisés, porque Moisés ya ha muerto. Ahora está Josué. Dios le ha dicho a Josué que iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. Y no solamente eso, también el pueblo acepta obedecer a Josué, como lo hizo con Moisés. Josué capítulo 1, versos 16 al 18, dice la palabra de Dios: entonces respondieron a Josué. ¿Quiénes responden? El pueblo, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sea valiente. Amados hermanos, el liderazgo ahora lo tiene Josué. Pero Josué no va a guiar a ese pueblo solo. Él no va a hacer lo que él quiera. Él va a ser guiado por Dios, y el pueblo también acepta obedecer. De la misma manera le dice el pueblo que vimos cómo Dios obraba en Moisés, de la misma manera vamos a ver lo que Dios va a obrar a través de ti, Josué,
pero sin embargo aceptamos obedecerte conforme obedecimos a Moisés. Es necesario recordar estos pasajes, amados hermanos, porque aquí vamos a entender el mensaje. Hermanos, Dios afirma la promesa de guiar a Josué donde quiera que vaya. Dios le dice estar con él, que va a estar con él, y no solamente con él, sino con el pueblo también. Pero en el capítulo 6 vamos a ver de cómo Josué va a tomar una ciudad llamada Jericó, siguiendo las instrucciones de Dios. De esa forma debe hacerlo Josué para poder tomar esa ciudad. Pero sin embargo vemos que Dios le da todas esas instrucciones hasta que llegamos al capítulo 6, verso 17 al 19, donde Dios le da una orden para que aquellos soldados, aquellos ejércitos del pueblo de Israel puedan obedecer. Y miren lo que le dice en Josué 6, verso 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella y cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18. Pero vosotros, miren lo que le dice Dios a Josué para que transmita al pueblo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos mandamientos de Dios? ¿Será que lo ejecutamos como Dios manda? ¿Será que actuamos la manera que nosotros creemos convenientemente actuar? ¿Lo hacemos conforme a lo que nos plazca o lo que nos pida nuestra carne, nuestros deseos? ¿O realmente lo hacemos porque amamos a Dios? ¿Cómo actuamos al recibir la palabra de Dios? ¿Cómo actuamos al recibir el mensaje de Dios? A nosotros también se nos fue dada una orden. Aquí está la palabra de Dios para que la obedezcamos. Y ahora este grupo de ejército de soldados que va a esa ciudad de Jericó, va a tomarla, se le da este mandato, se le da esta orden de que no tome, de que no toque ninguna cosa, porque esa ciudad ya estaba establecida por Dios que iba a ser destruida. Hasta ahí aparentemente podemos ver que todo marcha bien. Aparentemente todo marcha bien. Muchas veces, amados hermanos, somos inconstantes o somos de doble ánimo. Presentamos una cara por delante, pero por detrás estamos completamente sucios. Pero sin embargo, aquí vemos, amados hermanos, de que aparentemente va bien ahí las cosas. Josué está haciendo su trabajo, el pueblo ha recibido un mandamiento, un mandato de Dios, y el pueblo lo está aparentemente obedeciendo. Hasta que llegamos al capítulo 7 en el verso 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué ha pasado, amados hermanos? ¿Qué ha pasado que viniendo tan bien, caminando en los caminos del Señor, algo ha pasado en nuestras vidas y nos inclinamos más al pecado que a Dios? Y aún así decimos, estamos bien, estoy bien con Dios. Esa fue la orden que recibió el pueblo. Dice la palabra de Dios, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Se rebelaron o rebelarse. El pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. La palabra anatema,
¿Qué dice la palabra anatema? Es condenado, exterminado o maldición. Aquella ciudad era maldita, iba a ser destruida. Pero Dios no quería que esa maldición llegue a su pueblo, porque los iba a contaminar, iba a provocar la ira de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. Y sobre todo por ocultar el pecado, hermano. Por ocultar el pecado. Hermanos, Dios iba a destruir como sea esa ciudad. Pero el mandato fue claro al decirle a estos soldados o a este ejército, no tocar, no coger nada, no hacerlo, no. Ahora bien, hermanos, hay dos factores que ese pecado oculto hace que sea doblemente difícil para nosotros. Número uno, no estamos dispuestos a reconocerlo y a identificarlo. Sabemos que estamos pecando y ocultando el pecado y seguimos como si nada pasara. ¿Por qué? Porque no queremos identificar lo que es eso, lo que está destruyendo nuestra relación con Dios. No queremos reconocerlo. Nos sentimos a gusto y complacidos de que, porque nadie me ve, no pasa nada, una vez más, una vez más, una vez más. Y tenemos recelo de calificar a ese pecado como un enemigo. Antes más bien lo abrazamos. Número dos es que el pecado oculto está dentro de nosotros. Ese pecado no va a poder salir porque adentro mismo va a causar daño, destrozos. Más adelante vemos cómo logramos que ese pecado sea vencido. Hermanos, estamos en un punto donde Josué aún no entiende lo que está pasando. Imaginemos a un pastor que está predicando, que está lleno de Dios, que está llevando un rebaño, pero sin embargo ve que en la congregación algo pasa. Algo pasa en la congregación. Muchas veces no es el pastor, sino el pueblo. El pueblo. Y miren cómo desfallece el corazón del pueblo y también de Josué. Josué capítulo 7, el verso 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermanos, ellos ingresan a Jericó a tomar en posesión, logran vencer esa ciudad, fue exterminada esa ciudad, pero ahora iban a destruir o a conquistar esa ciudad de Ai. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Dios no sale vencedor. En esta ocasión el pueblo de Dios huye y todavía sale con pérdidas de hombres de Dios o de hombres del pueblo de Dios. Sale con pérdidas, con bajas, cuando no debería ser así. Josué no sabe qué pasa. ¿Qué pasa? Pero de esta manera, amados hermanos, viendo lo que dice la palabra de Dios, podemos entender de que era correcta la forma en que Josué actuaba. Josué actuaba porque de verdad no sabía qué estaba pasando. ¿Será que yo hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué, Señor? Así muchas veces nosotros clamamos a Dios. Hermanos, Josué no sabía lo que estaba ocurriendo. Él había seguido las instrucciones de Dios, pero no sabía que el pecado no provenía de él. El pecado provenía del pueblo. Hermanos, hoy en día vemos cómo muchas congregaciones no avanzan en la fe, no avanzan en crecimiento, no avanzan en dar buenos frutos, no avanzan. ¿Por qué no hay un avance, amados hermanos? ¿Por qué? Porque los mismos creyentes, hermanos, no se han despojado de algún pecado oculto. Y ese pecado oculto, amados hermanos, está contaminando a la congregación.
no solamente contamina a la persona que lo hace, sino también a la congregación. Hermanos, es terrible ese pecado oculto, y lo que causa es la muerte. Por eso es necesario, amados hermanos, como dice la palabra de Dios, día a día nutrirnos de la palabra, conocer la palabra, llenar nuestra mente con la palabra de Dios para soportar los dardos del enemigo, del maligno. Por eso, amados hermanos, la iglesia no crece. Por eso la iglesia no avanza. Porque dentro de la misma congregación hay creyentes que no se han despojado de ese pecado oculto. Y viven la vida, los hermanos, como si nada. Hermanos, Acán, este hombre Acán, no confiesa los pecados. Él cometió un gran pecado ante Dios, pero él no lo confiesa a Dios. Él no lo confiesa, él se queda totalmente callado. El peor error que nosotros podemos hacer es que cometemos un pecado y quedarnos callados. En nuestros días, amados hermanos, cuando una persona comete un pecado, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando yo cometo algún pecado, hay algo a mí que me conmueve. El Espíritu Santo me hace sentir mal, que no estoy bien y que debo de confesarlo a Dios. Que debo de estar bien con Dios, que mi relación con Dios no tiene que verse interrumpida por el pecado que yo ando haciendo, sino tiene que ser abiertamente confesado a Dios. Este hombre acá, amados hermanos, no confiesa su pecado. Él anda tranquilo por el mundo, no pasa nada. Hice lo que hice, nadie me vio. No me vio los demás compañeros soldados, no me vio nadie más del pueblo, no me vio nadie, ni Josué me pudo ver. Y eso que muchas veces así pensamos nosotros. Nadie nos ve, nadie nos ve. Hermanos, pero hay alguien que sí nos ve, y ese es Dios. Dios nos ve. Así sea que no hablemos, que no digamos nada, Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y que no hay nada oculto en él. Pero debido al clamor que hace Josué, amados hermanos, que él rasga sus vestidos, que él se siente mal, que él se siente culpable, ¿qué está pasando? A pesar de que no entiende, es Dios mismo que le va a decir a Josué lo que pasa. Josué no lo sabe, pero Dios le va a decir en el verso 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y comienza Dios a decirle a Josué: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Acán pensó que nadie iba a saber lo que había hecho. Un grave error. Algo mínimo, amados hermanos, puede causar una tremenda desgracia. Por mínimo que nosotros veamos, por mínimo que pensemos que el pecado es algo inofensivo, puede traer una completa destrucción. En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 22, dice la palabra de Dios: porque no hay nada oculto, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios ya lo sabe. Y Dios tuvo que decírselo a Josué para que lo sepa, para que él no se sienta mal, para que él pueda ver de que a pesar de que hay un pecado dentro de la congregación, Dios iba a animarlo, a fortalecerlo, a Josué. Por eso Josué va a recibir más instrucciones de Dios para que él pueda obedecer. El salmista David también dijo algo muy importante en el Salmo 69, verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez
y mis pecados no te son ocultos. Ningún pecado, amados hermanos, que cometamos en este mundo va a ser oculto ante los ojos de Dios. Tarde o temprano, de alguna otra forma, Dios va a sacar a la luz el pecado que estamos cometiendo. Mire la instrucción que recibe Josué de parte de Dios. El verso 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hermanos, debemos de ser conscientes que hay consecuencias por ocultar el pecado ante Dios. Hay gran consecuencia que hay que pagar. Y esta es una de las consecuencias que recibe Josué, en el cual va a darle por pago a este hombre llamado Acán. Josué tiene que ir donde Acán para que Acán le confiese a él la verdad. Tiene que acercarse a este hombre para que Acán pueda decirle lo que ha pasado. Pero por este error, amados hermanos, va a haber grandes daños. Verso 19, Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán le responde a Josué y le dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos, la gran confesión que hace Acán a Josué no es cualquier cosa. Acán sabe que ha pecado contra Dios, pero tuvo que esperar que Dios le diga a Josué lo que está pasando, cuál es el pecado que hay dentro del pueblo, y Josué acercarse a él para que él pueda confesarlos, porque él así por sí solo estaba tranquilo. Y Acán le dice que vio, que codició, que lo tomó y lo escondió. Y ese es un gran problema, amados hermanos, hoy en día, de dejarnos llevar por nuestros propios deseos, por lo que la carne nos pide, porque creemos que coquetear con el pecado es algo lindo, algo hermoso, que no va a pasar nada. No nos dejemos llevar por las pasiones, por nuestros deseos que tenemos, que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, dejarse llevar por nuestros propios deseos y ocultar el pecado es el peor error, porque hay una paga. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, amados hermanos. La muerte es el resultado por ocultar un pecado, el desobedecer y rebelarse en contra de Dios, haciendo lo que bien me parece, haciendo lo que yo creo que está bien, pero sin embargo ante los ojos de Dios es un pecado. Y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a suceder. Josué va a cumplir con el mandato de Dios, con la orden de Dios. Y lastimosamente lo que le espera a Acán no es algo fácil. Va a recibir a Acán su pago. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? La palabra turbar es desgracia. ¿Por qué nos has desgraciado? Túrbete Jehová en este día, que esa desgracia que traíste tú aquí al pueblo, Acán, tú mismo la lleves. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El 26, levantaron sobre él un gran monumento de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, eso es lo que causa ese pecado que aparentemente era lindo. Acán vio un manto babilónico, Acán vio algo de oro, vio plata, algo que le llamó la atención, que creía él que era bueno, pero ante los ojos de Dios era malo. Acán pensó que nadie lo podía ver, pero sin embargo las consecuencias por su desobediencia, por su rebeldía ante Dios, es la muerte, es la destrucción. Es la destrucción. Hermanos, al pecado no simplemente hay que dejarlo por completo. No poco a poco, porque a veces poco a poco, el diablo es astuto para embobarnos. Y decimos, no, una vez más. Y caemos en lo mismo. No, pues ¿y hasta cuándo? Tenemos que ponerle un alto al pecado, para que el pecado no nos absorba y podamos recibir esta ira de Dios. Hermano, ¿y qué aprendo de esto? ¿Esto le pasó al pueblo de Israel? Sí. ¿Qué aprendemos nosotros? Que hay 5 cosas que causa ese pecado oculto, amados hermanos. Número 1, contamina a quienes te rodean. Si ustedes bien notaron, Dios le dice a Josué: el pueblo de Israel desobedeció. ¿Por qué Dios no dijo Acán? ¿Fue solamente Acán? No, el pueblo de Israel. ¿Por qué cayeron todos? Porque eso es lo que hace ese pecado oculto, amados hermanos. No permite que solamente recaiga en la persona, sino en el pueblo. En el ejército hay un lema que dice: por uno pagan todos. No, yo no hice nada, soy inocente, todos pagan. Amados hermanos, el pecado oculto en nuestras vidas, que no es confesado, va a contaminar a quienes te rodean. Número 2, no te permite avanzar. Ellos fueron a avanzar a conquistar otra ciudad, pero sin embargo el resultado fue malo, no fue productivo, porque el enemigo logró vencer parte de sus soldados. Número 3, el pecado aparta a Dios. Si seguimos ocultando nuestros pecados, Dios se va a apartar. ¿Por qué dice eso, hermano? En Josué 7, en el verso 12, miren lo que Dios le dijo a Josué. Miren lo que Dios le dijo a Josué. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ¿qué dice Dios? Ni estaré más con vosotros. Josué, si tú permites ese pecado oculto dentro de la congregación, yo ya no voy a estar con ustedes. Ya no voy a estar con ustedes. ¿Sí? Ya no voy a seguir con ustedes. Ya no. Dice: si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Ese hombre que pecó tenía que ser destruido para que Dios siga usando a Josué, siga estando con el pueblo. Eso es lo que causa el pecado, amados hermanos, ese pecado oculto. Aparta a Dios de nuestras vidas. Llegará el momento que nos satisfagamos de cometer ese pecado y nos sintamos bien y perdamos la presencia de Dios para siempre. Número 4, el pecado será descubierto por Dios. Número 5, el pecado oculto
trae muerte incluso a nuestros familiares. Hermanos, es grave el pecado oculto. Ocultar un pecado ante Dios es muy grave, es muy serio. Trae muerte incluso a sus propias familias. Después nos andamos quejando por qué estamos así. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos surge? ¿Por qué alguna cosa o otra? ¿Por qué? Porque hemos ingresado ese pecado y lo hemos ocultado ante Dios. Y eso está causando podrición en nuestra familia. Así lo que le sucedió a Can. No solamente él pagó con su vida, no solamente él fue destruido, sino todo lo que tenía, incluso a sus hijos y a sus hijas. Ellos llevaron también una gran parte. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace ese pecado, amados hermanos. Nos ensucia, nos contamina, nos aleja de Dios. Hermanos, Dios es misericordioso y santo. Día a día, constantemente nos está llamando al arrepentimiento. La congregación o las iglesias hoy en día necesitamos arrepentirnos de verdad. No estar un pie adentro y un pie afuera. No tratando de hacer las cosas que bien creemos que aparentemente son buenas ante Dios. No, sino son guiadas bajo la palabra de Dios. Pero sin embargo, en medio de esta situación, en medio de este caos, aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Aun cuando le fallamos, sin embargo, Dios tiene misericordia. Al no destruirnos de una vez y por todas. Pero sin embargo, ese pecado o esa llaga, si no es curada, se va a agrandar poco a poco. Poco a poco. Pero Dios quiere, amados hermanos, que nosotros vivamos para Él, que nosotros nos santifiquemos día a día, entreguemos nuestras vidas a Él y que Él pueda ser visto en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos, amados hermanos. Dios quiere bendecirnos, pero no lo puede hacer en su totalidad porque hay algo en cada una de vuestras vidas que está estorbando la comunión con Dios. Y eso se llama el pecado. Hay algo que está estorbando todavía, que no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay algún pecado. Aún no hemos dejado el pecado, amados hermanos. Aún seguimos ocultándolo. Aún seguimos ocultándolo. Hermano, ¿y qué tengo que hacer si tengo un pecado oculto? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados con un arrepentimiento sincero. Confesar nuestros pecados con un arrepentimiento verdadero ante los ojos de Dios. En Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, hermana, si usted tiene algún pecado que todavía no ha confesado ante Dios, es hora de hacerlo. No esperemos ser absorbidos por ese pecado, porque puede causarnos destrucción. Dios perdona realmente a quien confiesa su pecado y los abandona. Porque si confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos de verdad, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Eso es una total hipocresía. Si de verdad, amados hermanos, amamos a Dios, si de verdad en nuestro corazón hay el temor de Dios, es necesario volver a Dios, humillado ante su presencia, con un verdadero arrepentimiento y confesando nuestros pecados. ¿Qué más puedo hacer, hermano? Hacer morir lo terrenal. Habíamos dicho confesar nuestro pecado con un arrepentimiento sincero,
La siguiente opción, hacer morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir lo terrenal. Confesar nuestros pecados con un corazón sincero, arrepentido. Haced morir lo terrenal. Que esta carne no salte. Que podamos decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero ¿cómo va a vivir Cristo en mí si todavía anhelo lo que mi carne desea? Hacer lo malo, pecar y pecar. No, hermanos, tenemos que arrepentirnos de verdad. El siguiente punto, pensar en todo lo que es agradable a Dios. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. La pregunta sería, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Realmente estamos pensando en Dios? ¿En querer agradar a Dios? ¿En querer vivir para Dios? ¿O pensamos en lo que nuestra carne y nuestros deseos piden? Pensar en todo lo que es bueno y agradable a Dios. Una vida con un verdadero arrepentimiento y confesar nuestros pecados, hacer morir lo terrenal y pensar en Dios. De esa forma, amados hermanos, podemos quitar ese pecado con la ayuda de Dios, ese pecado oculto. Hermanos, no llevemos la maldición a nuestras vidas. No llevemos la maldición a nuestras casas. No llevemos la maldición a nuestros hogares, porque vamos a vivir estancados, porque vamos a no avanzar. No vamos a poder avanzar mientras nosotros mismos somos los causantes de llevar la maldición a donde quiera que vayamos. No llevemos la maldición. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios de verdad. Ya no hay tiempo para jugar a ser cristiano. Ya no hay tiempo para jugar con el mundo y con Dios. No, una sola cosa. Decidimos seguir a Cristo porque Él nos ha amado y dejar el mundo atrás. El mundo que quede atrás, amados hermanos. Amén.